Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por venir hasta mi canal. La tarea de esta semana será hacer un lindo vestidito de bebé. En este caso para 6 meses, para 3 meses, perdón. Está hecho en lana de bebé. Yo puse en la ficha 100 gramos, pero quedó todo esto. 70 gramos utilicé nada más, con una lana de bebé de 2 milímetros, bastante delgada y bien bonita. Ahora vamos a hacer el tutorial con otra lana de bebé con brillo, pero esta tiene acrílico con brillo, esta no. Van a precisar lacitos del color que vayan a hacer el vestidito. 60 centímetros estaría bien para una cinturita pequeña. Marcadores para separar las sisas, una aguja lanera para pasar la cintita, ¿sí? Ganchillo 2.50 milímetros para este tipo de lana. Si ustedes van a usar otro tipo de lana u otro hilo, utilizan el que dice la etiqueta. Y una tijera para cortar. Comenzamos. Voy a iniciar con una cadena de seguro de refuerzo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta tener 100 cadenitas. Una vez que tenemos las 100 cadenitas para este talle, lo que vamos a hacer es unirlas porque vamos a tejer en redondo el canesú con un puntito deslizado. Para más talles, fíjense en la ficha que dice las 100 cadenas más 15 más, esos 15 es un nuevo talle y así sucesivamente. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y una cadena de separación. Saltamos un punto y en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto. Una cadena, saltamos un punto de base y en el que sigue un punto alto. Vamos a hacer puros cuadraditos. Una cadena, saltamos un espacio y en el que sigue un punto alto. Una cadenita, dejamos uno libre y en el siguiente un punto alto, así hasta llegar al inicio. Y finalizamos contando 1, 2, 3, ahí un punto deslizado. Ajustamos y entonces levantamos 3 cadenas para el primer punto que queda encima del punto alto anterior y adentro del cuadradito vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer 1 y 2 puntos altos, ¿sí? Y en el punto que sigue, encima, un punto alto. En el cuadradito, 2. En el punto que sigue, 1. Cuadradito, 2. Así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Y cerramos la vuelta. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y una de separación. Y vamos a hacer cuadraditos de nuevo. Saltamos uno y en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos uno y en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos y en el que sigue. Una cadena, saltamos. Así vamos a ir por toda esta vuelta.
Cerramos la vuelta, levantamos 3 cadenas para el primer punto y volvemos a repetir la vuelta anterior. En cada cuadradito tejemos 2 puntos altos. Arriba del punto alto 1, adentro del cuadradito 2. Uno, dos, 3 cadenas para el primer punto y una cadena de separación. Saltamos 1 y en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos, vamos a repetir vueltas de cuadraditos. Ya no vamos a hacer más aumento. En la próxima vuelta, en vez de poner 2 puntos adentro del cuadradito, vamos a poner uno solo. Y esta vuelta la rellenamos. Un punto alto adentro, uno encima del otro punto. Uno adentro y otro encima. Así van a tejer esta vuelta y le van a dar un alto deseado al canesú, el que ustedes deseen. Yo voy a hacer 2 vueltas más. Entonces, hacemos una llena y después una de cuadradito, y después una llena y una de cuadradito. Yo voy a hacer 2 más, en total serían 4. Ustedes ven el alto que quisieran tener de canesú. Bueno, yo ya separé las sisas, dejé 10 cuadraditos libres, voy a tejer hasta el número 10, puse en el 11, pero voy a tejer hasta el número 10. Con esta abertura está más que suficiente y continuamos. Esta vuelta es de punto lleno. 3 cadenas para el primer punto y continuamos un punto alto por cada punto. Adentro del cuadradito es una cadena, va un punto solo y en el punto alto va uno solo. Así vamos a tejer hasta llegar a la sisa. Tomamos acá y vamos al otro extremo, ahí. Bueno. Y levantamos el punto. Y ya tenemos una sisa. Y continuamos. Un punto por cada espacio o punto
que veamos hasta llegar a la otra. Estamos en este marcador y vamos al otro y hacemos lo mismo. Levantamos un punto alto. Y continuamos hasta el final y cerramos la vuelta. Y cortamos el hilo porque vamos a empezar a trabajar desde la sisa. Bueno, vamos a empezar desde la sisa. También vamos a hacer cuadraditos para empezar a hacer la secuencia del punto fantasía, que son hojitas en series. 1, 2, 3, 4 cadenas, 3 para el primer punto y 1 de separación. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Una cadena, saltamos, en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos, así hasta cerrar la vuelta. Después que cerramos la vuelta nos corremos con punto deslizado adentro de la cadena y acá levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar otro punto alto. En total serían 2. Una cadena y en el espacio un punto alto, así nomás. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Entonces tenemos una cadena y un punto alto. Tenemos 2 puntos altos juntos en el mismo espacio y 4 puntos altos separados entre sí por una cadena. Separamos nuevamente con una cadena y en el espacio que sigue 2 puntos altos. ¿Sí? Esta sería una secuencia. Ahora hacemos 3 cadenas de separación, saltamos un espacio y vamos a repetir esto. Entonces saltamos y acá corresponde 2 puntos altos. ¿Sí? Una cadena y acá tenemos que hacer 4 consecutivos separados por una cadena. Aquí vamos 1, 2, 3 y 4, todos separados por una cadena. Nuevamente separamos por una cadena y en el espacio que sigue hacemos 2 puntos altos juntos. Separamos con 3 cadenas, saltamos un espacio y en el que sigue comenzamos nuevamente la secuencia. Y repetimos exactamente esto. 2 puntos altos juntos, separados por una cadena y 4 puntos. Tenemos cerrada la vuelta y nos vamos con punto deslizado hasta la cadenita, hasta acá. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a repetir esta secuencia, que eran 2 puntos altos juntos. Y en la vuelta anterior teníamos 4 puntos altos individuales, separados por una cadena, y en esta vamos a tener 3.
Entonces, 1, 2 y 3. Una cadena siempre de separación. Como empezamos, finalizamos con 2 puntos altos juntos. Esta es la primera mitad de la serie. 3 cadenas de separación. Y vamos acá donde tenemos 3 cadenas de separación también, o el arquito, y ahí vamos a hacer un punto alto solito. 3 cadenas y vamos a repetir esto de este lado. Aquí van los 2 puntos altos juntos, una cadena y los 3 puntos altos consecutivos. Recuerden separar con cadena. Y finalizamos con los 2 puntos altos juntos. Acá tenemos un motivo. 3 cadenas y comenzamos una nueva serie. Un punto alto, 3 cadenas y repetimos. Si nos olvidamos de algo, vemos hacia atrás y sabemos cómo proseguir. Nos vamos con deslizado nuevamente hasta la cadena y acá levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar otro punto alto, ¿sí? Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y acá 2 puntos altos. Como ven, acá teníamos 4, 3 y ahora 2. Entonces, ahora hacemos 3 cadenas de separación. Esta es nuevamente la mitad de la serie. Nos vamos directamente al punto alto que está solo. Levantamos un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y en el mismo sitio un punto alto. 3 cadenas y vamos a repetir esto del otro lado. Acá 2 puntos altos, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y los 2 puntos altos juntos. 3 cadenas y repetimos la secuencia. Un punto alto arriba del punto alto solo, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Separamos por 3 cadenas y repetimos la secuencia. Finalizamos la vuelta, nos corremos con un deslizado, 2 y acá 3 cadenas para el primer punto y un punto más en el mismo lugar, una cadena y un punto alto solito, una cadena y repetimos estos 2. Separamos por 3 cadenas. La secuencia ahora serían 2 juntos, 1 solo y 2 juntos. Entonces ahora nos vamos aquí dentro. Primero un punto acá en el punto alto. 1. 2 aquí dentro. 1 y 2. Una cadena y hacemos 2 puntos altos aquí dentro. Bueno, se abrió. 2 y un punto alto adentro del punto alto. 3 cadenas y continuamos con la serie, que sería este otro costado. Entonces, 2 puntos altos, una cadena, un punto alto solo, una cadena y los 2 puntos altos juntos. 3 cadenas y damos comienzo a una nueva serie.
Aquí un punto alto solo, adentro hacemos 2, una cadena, 2 puntos altos, y continuamos repitiendo la secuencia. Nos corremos un punto luego de cerrar la vuelta, 3 cadenas para el primero y hacemos un punto alto acá, uno en el medio, uno acá y uno acá. En total son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto se va a convertir en filas, donde tenemos este triangulito acá, en una fila larga casi hasta el final. Esto va a ser sistemático, los 5 puntos. Entonces, 2 cadenas y acá vamos a hacer así. Un punto alto aquí y uno acá, en entremedio. Un punto alto adentro del punto alto y uno entre medio. Estamos haciendo las hojitas y un punto alto encima, y entonces vamos a tener 2, 4, 5 puntos altos, ¿sí? Bien, sin cadena de separación ni nada, en el huequito ahí un punto alto solitario. Y vamos a repetir la secuencia de aquí, de este lado. Entonces, un punto alto encima del punto alto, un punto alto entre medio, un punto alto encima, un punto alto entre medio y un punto alto encima. Tenemos que tener 5. Y tenemos 2, 3, 4, 5, igual que este lado. 2 cadenas y vamos a repetir la serie esta de este lado. Entonces saltamos uno y en el que sigue un punto alto, en el hueco un punto alto, en el punto alto corresponde punto alto, en el hueco y en el punto penúltimo un punto alto. Lo tenemos igualito que acá. 2 cadenas y vamos a repetir este motivo para que se entienda. Un punto alto en el primer punto. Un punto alto entre medio. Encima. Entre medio. Y encima. Total 5. En el huequito un punto alto solo. Y vamos a repetir. 1, entre medio, 1, entre medio y 1. Este motivo grande, que son las hojitas, va separado por 2 cadenas. Bueno, así va quedando, va tomando forma. Levantamos siempre 3 cadenas para subir. Y vamos a repetir todos los puntos como les dije, que es como una columna que se repite. Bueno, se me engancha. Repetimos los 5 puntos. Y hacemos acá 2 cadenas
1, 2 y vamos a repetir los 5 puntos tal cual están. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena de separación y hacemos un punto alto en el punto que sigue, que estaba solito, ahí, una cadena y un punto alto en el mismo lugar y queda como una V. Separamos por una cadena y repetimos este lado de este. Un punto alto sobre cada punto. Total 5. Teníamos 2 cadenas y repetimos la columna. Los 5 puntos altos, 2 cadenas y vamos a hacer 5 puntos altos individuales, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y nos vamos al punto que está solo acá. Hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar, una cadena y repetimos la serie de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y continuamos toda la vuelta con esta serie. Bueno, sabemos que las columnas se repiten, entonces finalizamos y empezamos con ellas. Separamos con 2 cadenas, saltamos un punto y tejemos en el que sigue. 2 y 3. Solamente 3, ¿sí? 2 cadenas y tejemos aquí 1, adentro 2, una cadena, adentro 2, encima del punto 1. 2 cadenas, saltamos 1 y tejemos 3 puntos consecutivos. Estamos haciendo la hojita. 3. 2 cadenas y repetimos esta columna. Entre motivo fantasía va una columna de 5 puntos. Vamos a hacer un motivo más para que se comprenda. 2 cadenas, saltamos 1 y tejemos 3. Dos cadenas y tejemos acá 1, adentro 2, una cadena y repetimos 2, 1 encima,
2 cadenas y vamos a hacer esta parte. Saltamos y tejemos 3. Dos cadenas y continuamos con la serie. Bueno, después de la separación de la columna, 3 cadenas, un punto alto acá en el medio, 3 cadenas y vamos a repetir las hojitas. Entonces, un punto alto encima, uno entre medio, uno encima del punto y uno entre medio y uno encima. Teníamos 3, tenemos 5. No hacemos cadena. En el huequito un punto alto solito y repetimos el otro costado. Uno arriba, uno entre medio, uno arriba, entre medio y encima. Estamos repitiendo esta vuelta. 3 cadenas, un punto solo acá en el medio, ¿sí? 3 cadenas y repetimos los 5 puntos altos consecutivos. Tres cadenas y repetimos al medio un punto alto, 3 cadenas, tejemos así, entre medio, así, entre medio y encima, un punto alto solo y repetimos. Uno encima y uno en el hueco. Total 5. 3 cadenas. Y un punto solo en el medio. 3 cadenas y hacemos el costadito. Bueno, continuamos. 3 cadenas. Y acá hacemos una media vareta. 3 cadenas. Y tejemos los 5 puntos como están. Una cadena y en el punto que está solo, acá vamos a repetir esto. Un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar, una cadena y repetimos los 5 puntos altos consecutivos. Tres cadenas y la media vareta, 3 cadenas y repetimos la línea del costado con los 5 puntos altos.
3 cadenas siempre de separación y vamos repitiendo los motivos. Siguiente vuelta, después del costadito que separa, esto lo vamos adelantando porque ya lo sabemos hacer, van 3 cadenas al inicio, saltamos un punto y en el que sigue vamos a hacer 3 consecutivos. 3, 2 cadenas, entonces tenemos 3 nada más, nos queda uno libre y uno libre. Tejemos acá la nueva secuencia de hojitas, el primer punto aquí encima, adentro van 2, una cadena y 2 adentro, uno encima del punto, 2 cadenas y ahora tenemos que hacer los 3 consecutivos. Saltamos el primero y tejemos los 3 seguidos, 3 cadenas y nos vamos a la columna que separa. Tres cadenas y repetimos el motivo. Próxima vuelta, 3 cadenas, tejemos acá en el medio un punto alto, 3 cadenas y vamos a tejer acá uno encima, uno entre medio, arriba, entre medio y arriba. Tenemos 5. Hacemos un punto alto acá, solo, y acá. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 3 cadenas y hacemos en el medio el punto alto. 3 cadenas y hacemos la columna. Tres cadenas de separación. Bueno, se enganchó. Y así sería esta secuencia. Siguiente vuelta, 3 cadenas, arriba de este punto una media vareta, 3 cadenas, tejemos los 5 puntos altos tal cual, cuatro y 5. Separamos con una cadena y en el punto que está solo este hacemos un punto alto separado por una cadena y un punto alto en el mismo lugar, una cadena y continuamos con los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5.
3 cadenas y vamos acá y hacemos la media vareta. 3 cadenas y realizamos los 5 puntos altos que están en fila. Cuatro cadenas en esta vuelta de separación, saltamos un espacio y tejemos 3 seguidos, 3 puntos altos, tres cadenas de separación y vamos aquí dentro, acá adentro vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 cadenas, saltamos un espacio y tejemos 3 seguidos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 cadenas y hacemos el lateral. Bueno, siguiente vuelta, vamos a separar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a hacer uno solo. 3 cadenas de separación. Y acá vamos a tejer encima de cada uno de los 3 puntos y entre medio. Total 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas y acá en el medio uno solo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y hacemos el lateral. Me gustó este hilo por el brillo, pero para tejer es bastante difícil. Viene muy abierto. Este no lo compro más, porque cuesta. Más que yo tengo las manos muy arriba, no estoy cómoda. Y 5 cadenas de separación. Y esta sería esta vuelta. Acá hacemos solamente una cadena de separación, después del inicio, por supuesto, de esta franja. Y aquí dentro en las cadenas vamos a hacer 3 puntos altos separados por una cadena. 1, una cadena, 2, una cadena y 3, una cadena. En este punto alto va punto alto. 3 cadenas, 2, 3 y estos 5 puntos los tejemos como están. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas de separación, acá corresponde un punto alto. Una cadena y acá vamos a hacer lo que hicimos acá, 3 puntos altos separados por una cadena. 1, una cadena, 2, una cadena y 3,
una cadena y hacemos el lateral como está. Separamos por una cadena. Así sería la secuencia de esta vuelta. En la fila esta, ya ahora no la vamos a continuar de igual manera, nos vamos a correr un espacio con punto deslizado y vamos a trabajar los dos del medio. Así. 2. Una cadena y acá en el huequito un punto alto. Una cadena, en el huequito un punto alto. Una cadena, huequito, punto alto. Vamos a hacer puros cuadraditos para terminar el ruedo del faldón. Acá también va un punto alto, ¿sí? Y entonces 3 cadenas y acá tejemos 3 puntos altos centrales. Saltamos uno y tejemos en los 3 del medio. Tres cadenas, hacemos un punto alto acá, una cadena y vamos así, adentro de los espacios, punto alto, puros cuadraditos, así. Y así, acá tejemos 1 y 2 juntos, una cadena y continuamos con los cuadraditos, así, puros cuadraditos, muy fácil. 3 cadenas y hacemos los 3 del medio. Tres cadenas hacemos uno acá en el espacio de las 3 cadenas y continuamos llenando los cuadraditos. Empatamos la vuelta en la tercera cadena de inicio, nos vamos con punto deslizado al centro de la cadenita y levantamos acá el primer punto alto, una cadena y en el espacio que sigue seguimos con la secuencia de cuadraditos, puros cuadraditos, una cadena, un punto alto, una cadena, cuando llegamos acá hacemos 3 cadenas de separación y un punto alto en el centro. Estamos dando finalidad a lo que sería la secuencia de las hojitas. 3 cadenas y hacemos un punto alto en el huequito, una cadena y continuamos con los cuadraditos. Bien fácil y rápida esta vuelta, la penúltima. Y así vamos por todo el ruedo. Para la última vuelta nos vamos con punto deslizado a la cadena y levantamos 3 cadenas para el primer punto y una cadena de separación y continuamos con los cuadraditos.
entre medio de acá de las 3 cadenas, acá van a ir 2 puntos, una cadena de separación, y nos pasamos al sitio siguiente y hacemos 2 adentro de las 3 cadenas separados por una cadena, y continuamos la serie. Esto sería todo para la vuelta final del ruedo. Vamos a ajustar un poquito el cuello, siempre tratamos de que nos quede bien holgadito para que pase la cabeza, y después si vemos que está muy grande lo ajustamos. Yo le voy a hacer una vuelta de cadenitas nada más, para mi gusto. Entonces acá hago 3 porque queda la de seguro puesta. Entonces nos vamos acá, un punto bajo, 1, 2, vamos al siguiente, un punto bajo, 1, 2, al siguiente, acá vamos, ahí vamos ajustando, 1, 2, ajustamos acá y vamos viendo que nos quede un poquito más justo. Saltamos, podemos saltar 1, 1, 2, vamos al que sigue, 1, 2, vamos ahí, y así vamos a ir por toda esta vuelta de esta manera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle una terminación a las manguitas. Vamos a hacer puntos altos inclinados. Bueno, se me zapa. Tres cadenas. Y aquí mismo, ya voy agarrando la piolita, voy a hacer 2 puntos altos más. ¿Sí? Y entonces nos inclinamos y la distancia me da justo dos puntos, y ahí me inclino con un punto bajo, levanto 3 y vuelvo a repetir 2 y 3 puntos altos en total, y clavo con un punto bajo y voy de nuevo 3 y repito 1 y 2 puntos altos, me inclino y hago el punto bajo, hago un punto más, 1, 2, 3 cadenas que cuentan como primer punto, y 2 puntos altos más, y clavo con un punto bajo. Así por toda la vuelta, y repetimos lo mismo en la otra manguita. Bueno, así quedaría el vestidito para la bebita. Realmente está bien bonito, ¿verdad? Todo lo que hacen nuestras manos está bonito. Lo demás es decorado. Espero que lo puedan hacer. Cualquier duda me lo dejan en la sección comentario, y en la brevedad de lo posible les iré respondiendo una a una sus inquietudes. No se olviden suscribirse al canal para recibir las nuevas novedades de cada semana. Estoy tratando de llegar a 3 videos por semana, por el momento voy 2, pero creo que voy a llegar a 3 para ir entregando las cosas que me van pidiendo que quieren que haga. Les mando un cariño muy especial, compartan y les deseo paz y bien con mucha bendición.